A continuación, Sin Fronteras pero con Límites, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Luis Daniel Álvarez Vanegas, PNI 30590. Ahora sí, amigos, muy buenos días, bienvenidos. Como todos los jueves, nos pasa Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. Oti López Pocaterra en la coordinación general de producción. Carlos Colmenares, ahora de vacaciones, con un merecido descanso, ya está aquí con nosotros también atento a la transmisión. Y quien habla para ustedes, como todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, y empezamos haciendo publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores es ese entramado profesional que con mística, dedicación, rigurosidad los acompaña y los forma. Si ustedes, oyentes y pasajeros regulares de nuestra vuelta al mundo semanal, quieren hacer un curso para adquirir herramientas que les permitan entender temas relacionados a la expresión, el consultor ofrece esos cursos con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado del Centro de Extensión Profesional, el Centro de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Para más información, visite nuestra página web y síganos a través de nuestras redes sociales @Policreativa sobre de la formación, de las estrategias, unos insumos que ustedes requieren para entender todo lo que acontece. Policreativa Consultores. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden, no estoy en los estudios de la radio la mañana de hoy, sigo en Bogotá, es por aquí durante algunos días, cumpliendo compromisos familiares, académicos, laborales. Entonces, mientras tanto, nos encontramos por esta vía, por este medio. Saludamos a la señora Yolanda, que nos dice a través de la mensajería de la radio, del chat de la emisora, que está listo para recibir sus comentarios. Y la señora Yolanda nos dice: buen día para todos, esperando el despegue de nuestro vuelo noticioso de los jueves. Bueno, ya arrancamos, señora Yolanda, empezando ya todos los cinturones abrochados, porque empieza nuestra vuelta al mundo, que sigue siendo, si se quiere, turbulente en cuanto a lo temático en estos días, pero hay que analizar, hay que comprender. Traemos noticias desde Colombia y con los comentarios de ustedes terminamos de armar la agenda y el plan de vuelo de hoy, jueves 28 de agosto. Quiero aprovechar de invitarlos a que se suscriban a mi canal de Telegram, @Luis Daniel Álvarez de Radio. Si usted quiere escuchar otra vez el programa, quiere saber qué quedó por allí pendiente, dónde se puede a lo mejor proponer una idea, allí el canal de Telegram, @Luis Daniel Álvarez de Radio, de sola, que es la que es su apellido, y el mismo nombre para mi canal de YouTube. Ahí también van a encontrar los programas. No puedo ir Sin Fronteras, pero el Sintonía 1420, ¿qué hago? ¿Cómo me entero del panorama internacional? Bueno, tiene los medios, ahí está el YouTube y ahí está el Telegram, @Luis Daniel Álvarez de Radio. Ahí los espero para interactuar, conversar. Si tienen que discrepar, discrepan. Si quieren apoyar un tema, lo apoyan. Si quieren sugerir alguna temática, bueno, está todo eso para ustedes. Así que importante esa invitación. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Ustedes han dicho, ya que estamos en Colombia, ya que nos encontramos todavía en Bogotá, ¿por qué no hablar un poco de lo que está ocurriendo en Colombia? Muy grave la situación. La semana pasada hubo dos atentados. Vuelve y reaparece con fuerza la violencia. Otra vez la angustia, la zozobra de vivir una situación de desasosiego, donde se manifestó a través de dos acciones que la paz
pareciera un elemento lejano o simplemente una palabra. El primer atentado muy duro fue en la ciudad de Cali. Allí, una acción que adjudican a unas llamadas disidencias de las FARC, explotó un explosivo cerca de una base aérea, la base Marco Fidel Suárez, y eso dejó cantidad de muertos, un número importante de heridos y un daño considerable a la redonda. La onda expansiva destruyó algunas viviendas. Pero el mismo día, también un grupo atacó en Avance, Antioquia, un helicóptero de la policía. 13 policías resultaron asesinados en esa acción. 4 lugares sobrevivientes son los que cuentan la historia de Bogotá. Incluso el suceso trascendió a la frontera colombiana porque en un acto internacional de lucha contra la droga, donde había una delegación de la policía colombiana, allí hubo un minuto de silencio por los 13 uniformados asesinados. Esos uniformados que cayeron en cumplimiento de su deber, estaba en un helicóptero. La idea era llevar adelante medidas y políticas para la erradicación de cultivos ilícitos, y fueron emboscados. Pero no es lo único, o no es la única manifestación de la violencia que se está percibiendo en Colombia. Es una violencia, yo no sé si tildarla de política. Política no es, en realidad, es una acción desproporcionada de grupos que apuestan a que no haya tranquilidad. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es el problema del terrorismo? Que usted no viva bien. Recuerdo una frase de hace algún tiempo de un vocero de una de las organizaciones terroristas y criminales del Medio Oriente, que dijo que ellos habían desistido de su lucha tradicional, de poner carro bomba o de tomar algunas cosas. Por cierto que no fue así, porque lo hicieron el 7 de octubre, Hamas actuó hacia el 7 de octubre contra los tribunos del sur de Israel. Pero que su paso iba a ser distinto, porque ellos iban a recurrir al terror como herramienta. ¿Y cuál fue esa herramienta? Decir que los israelíes no iban a dormir tranquilos. Cuidado con el término israelíes, porque Israel es un crisol, por más que a Netanyahu no le guste que uno lo plantee así, es un crisol de etnias, de grupos, de religiones, donde confluyen judíos, pero también árabes, musulmanes, en este caso hay también cristianos, hay católicos, gente de diversas tendencias ideológicas. Entonces este vocero decía que la apuesta de ellos era que la gente en Israel no iba a dormir tranquila. Cuando le digo esto es que nadie, porque una bomba no le pregunta antes de explotar, ¿usted profesa alguna religión determinada? ¿Usted tiene algún credo particular? ¿Usted habla de determinado idioma? Se lleva por delante, usted milita en un partido político determinado, usted votó por tal o cual candidato. No, se lleva por delante a todo el mundo. Y aquí ocurrió eso. Este vocero decía que ellos no iban a dejar que la gente durmiera tranquila. Y al día siguiente, un joven, un niño prácticamente, en un autobús, apuñaló a una señora de la tercera edad. Entonces esa es la manifestación de lo que termina ocurriendo. Y eso es lo que se está viviendo en Colombia. La idea del terrorismo no es solo causar el daño y el impacto que puede darse la destrucción de la vida, de las familias, de los lugares, de las viviendas, sino también sembrar el miedo. Que usted salga a la calle y tenga esos zozobra de que algo puede ocurrirle, porque que algunos de estos grupos delincuenciales, autoriles, terroristas, salgan a arremeter y lamentablemente usted esté pasando por allí en ese momento. Eso es algo que hemos regresado. Yo me preguntaba a alguien estos días si puede compararse lo que estamos viendo a épocas anteriores, incluso si puede decirse que la violencia parece en la época de Escobar, de Pablo Escobar y el narcotráfico. Yo diría que no, que violencia ha existido. Uno recuerda en los años 90 las prácticas de la FARC, de ponerle collares bombas a la gente o de poner caballos bomba. Eso no es ninguna práctica política, eso son prácticas del terror. Pero sí, había avanzado un poco el terrorismo en los últimos años. Y bueno, me parece porque el terrorismo le va ligado al negocio de la droga, ligado al narcotráfico. Por que el presidente Petro, el día de los atentados, la semana pasada, decretó que había que buscar un estado, o declarar un estado de convulsión, porque la situación era muy complicada. No es el único tipo de violencia que se está viviendo, porque también hay un auge de la delincuencia,
uno lo percibe, lo palpa, lo ve en los medios de comunicación. Yo particularmente tengo reservas a la forma en que se tratan los temas en los medios de comunicación colombianos. Creo que se da mucho de exageración, pero sí hay una noticia, porque hay que contar, también hay unos insumos informativos donde uno observa que secuestran personas mayores, que secuestran jóvenes estudiantes, zonas remotas, que hay incluso intentos de reclutar a niños, ha retrocedido el país. Y esto, tristemente, es producto de una paz que no se hizo bien. Se aprobó el año, porque yo lo probó copiando, se aprobó el año, playando, aprobó el año, alguna pena ahí, pasó con la nueva amiga, que se requiere, y eso es lo que pasó en Colombia, se consiguió la paz. Y muchas veces lo debatimos aquí en el programa, lo dijimos incluso con el tema anterior, el tema de la paz. Claro que hay que estar con la paz. O sea, ese chantaje al que algunos querían llevar y circunscribir la realidad de que no querer el acuerdo de paz era estar con la guerra. Eso es una visión muy simple, absurda completamente. Lo que pasa es que se quería una paz mucho más estable, mucho más duradera, que la pared no tuviese viento, que pudiese entrar el agua y reventar la casa y la llave, el cual en el que vivimos. Y eso es lo que pasaba, y quedaron en el día de ayer, que permitieron que unos que no querían pacificarse, porque es mucho más lucrativo el ejercicio del bolsillo, les va mejor cuando siguen delinquiendo, porque el negocio de la guerra es un negocio lucrativo, pero prefieren entonces seguir delinquiendo, buscando sí, hay una obra que esto se ha disgregado, según dicen algunos estudiosos, en una hiperrealista, eso donde hay cantidad de grupúsculos, digo grupúsculos porque no tienen un fondo importante efectivo, que no tienen capacidad de empleo. Y gente que ayer era guerrillera, entonces se llama habilitado, simplemente porque les interesa comprar franquicias, les interesa establecer estructuras de armada y dinero para crear sus obras y enriquecerse, bajarse del negocio de la guerra. Entonces, eso es lo que va obteniendo, ese es el programa que existe. Mientras tanto, hay una economía que no pasa por su mejor momento y en una situación de discusión política que daña cualquier forma de acercamiento y cualquier diálogo que pueda darse. Eso lo tenemos allí en la palestra, aparece en el escenario y termina marcando, termina dibujando un panorama, una puesta en escena, un entorno que no es nada provechoso. Al punto que el mismo presidente Petro, que se contradice en muchas ocasiones, dijo la semana pasada que él estaba esperando entregar el gobierno, porque la presidencia le había dejado una cantidad de sinsabores y su recuerdo del ejercicio del poder había sido desafortunado, aunque ayer en una locución, en una cadena nacional, junto al ministro de Sanidad y otros integrantes de ese aparato de salud del Estado colombiano, decía que la salud en Colombia pasa por su mejor momento. O sea que la salud está bien. Yo he preguntado, bueno, ¿será la salud del presidente Petro? Porque uno observa las denuncias, entiende las críticas que hay en el sistema sanitario colombiano y bien, por eso que es la época de Gaviria. Eso es mi rechazo, ya suficiente. Ya basta de estar diciendo que Belisario Betancur hizo, no cumplió, Álvaro Uribe hizo o no hizo, Manuel Santos yo lo cumplió, Iván Duque sabía o no lo que decía. Ya es vivir el presente y tratar de asumir el futuro. Lo que pasa es que aquí nosotros que vamos en este gobierno semanal no vamos a conseguir con algo fuerte, que es un barrón al frente. Entonces, de turbulencia, porque lo que se vislumbra que puede suceder al gobierno de Petro no se observa favorable en términos de la construcción de una convivencia política. Leíamos el día lunes que publicó El Tiempo a Bogotá, uno de los diarios más relevantes de Colombia, una entrevista que le hacía a María Fernanda Cabal, se la hacía a Isabel Rueda, que es una periodista importante, reputada. Y María Fernanda Cabal hablaba como una ansia de revancha. Primero no acepta como precandidato en su torno, habló muy mal de Manuel Santos, que son términos bastante recursores, en general de la policía que llegó a ser vicepresidente de Colombia. Se expresó además de una manera bastante dura sobre el ministro de Defensa Pinzón. Entonces,
La revancha, o sea, vamos a hablar de revancha, vamos a hablar de reconcomio, vamos a hablar de venganzas políticas, o vamos a tratar de acercar a las partes, porque pareciera que el gran inconveniente que va dejando el gobierno del presidente Petro es una gran frustración. Se perdió la oportunidad de tener un verdadero cambio. Yo no voy a decir si a mí me gustaba o no me gustaba Petro, porque además lo creo totalmente innecesario e inapropiado. Yo no soy colombiano, ni voto en Colombia, ni estuve involucrado en ninguna de las campañas de aquel momento, pero sí se parte en la sociedad de la necesidad de un cambio evidentemente positivo, porque no todo cambio es bueno, el cambio es malo, yo no todos los ejemplos, pero en todo caso, si hay una demanda social que no ha logrado cumplir, y Petro anunció que iba a hacerlo, pareciera que el voto de Petro es algo diferente, fue para ninguno la opción de buscar una alternativa distinta, hay que votar que los candidatos a los que Petro se pidió tampoco era que ofrecían algo novedoso. Uno era el señor Rodolfo a buscar cambio y un llamamiento al espectáculo ensayado y que pasaba como el mismo decía, como un viejito pelón que hacía y trataba de poner la cosa según el plan. Entre Petro y Rodolfo Hernández, usted sabía que lo que le venía a Colombia era muy malo. Cuando veía que quedaba en las opciones fuertes en la primera vuelta, Cisco Gutiérrez, que lo apoyó el Partido Liberal, porque era un hombre que tenía un discurso, yo no lo diría más bien populista, demagógico. Cuando usted veía un candidato porque sí tenía valía, como Sergio Fajardo, los debates estaba colocado ahí y el hablaba de una posición. Bueno, ya una posición ahí prácticamente como entregado y le preguntaron, ¿usted qué inspira a Sergio Fajardo? La verdad yo no inspiro nada. Pero cuando el candidato, que es un hombre que tiene un gobierno, que tiene una posición, se compitió como pasar los 194 años atrás, se entrega en el debate y dice que él no representa absolutamente nada, usted se da cuenta que el país pasa por unos momentos muy duros y muy críticos. Eso también hay que tomarlo en consideración. Pues quienes aparecen en los videos dedicados, y creo que en la primera parte de nuestra vuelta al mundo de hoy, jueves 28 de agosto, tiene que ser el tema colombiano, porque ya aparecen otros nombres. Uno de ellos, Miguel Uribe Londoño, a quien nosotros aclaramos en su momento, había que decirle por el nombre completo, porque a él le colocaban el nombre de el papá de Miguel Uribe Turbay. No es el papá de Miguel Uribe Turbay, es Miguel Uribe Londoño, que es un señor que ha hecho política en Colombia, que ha vivido desde la violencia, que hace 34 años de matar a la esposa, y hace unos días tuvo que enterrar a su hijo, un senador, al que mataron, pero un hombre que tiene experiencia municipal y que además fue senador de la República. Pero resulta que ahora Miguel Uribe Londoño tiene la idea de ser candidato presidencial y lo anunció en un acto interno donde hay una cantidad de cosas. Uno nos gastaba a ver que le mataron a hijos, sí, pero un acto interno, incluso lo mataron en una plaza. Dicen que por descuido, además de las autoridades, porque aquí no se ha terminado de investigar nada. Aquí terminaron de condenar ayer al joven adolescente que lo asesinó, lo condenaron a 7 años, pero no nada más. Y la misma defensa dijo esa pena no puede resarcir el daño que se le hizo a una familia y una tradición, pero es una pena alta porque a la persona lo procesan, sigue juicio como adolescente, pero ¿quién está detrás de ese muchacho? ¿Por qué se le ocurrió a ese muchacho ir a Montigón a dar y dispararle a un candidato presidencial? ¿Quién está por detrás de eso? Es lo que hay que tratar de investigar, es lo que hay que ver. No ha salido ya Miguel Uribe Londoño a decir que efectivamente va a reivindicar el legado de ya tiene la campaña hecha, Miguel Uribe Londoño, porque como la campaña de Miguel Uribe era Miguel Uribe, él va a usar los mismos cartelones, me imagino que tendrá las mismas canciones de campaña, saldrá por allí una campaña, yo diría un poquito macabra, porque va en el uso de la imagen, en el uso del hijo como figura, y hasta cierto punto puede plantear una revancha. Por entonces decía en esa entrevista a la que les hablaba María Fernanda Cabal, que bueno, que ahí está, que al final decidirá Uribe, porque el partido es Uribe.
Cuando empezamos a personalizar que el partido es de alguien, bueno, no pasa tampoco por buen momento la política. Yo les decía que lo que se asoma que puede suceder a Gustavo Petro, que en balance político lo ha hecho muy mal, porque además es una gran frustración a las demandas que se tenían, es por un lado un señor de avanzada edad que llegó a la política porque le mataron a él. Eso es una parte. La otra puede ser María Fernanda Cabal, que no niega idea de revancha, de llegar a hacer algo totalmente fuerte. Pero el tema fuerte es que se entrega a la política colombiana en un número que si podemos nombrar a todos los precandidatos, bueno, habrá que pedirle a la doctora Obregón, y esta de Radio Sintonía, y a todo Filósofo Carrera, el coordinador general de producción, que nombremos otra hora, para dar los nombres. Es una cantidad de abandonados, de aspirantes, por partidos, por firmas, por coaliciones, por intereses, empieza a hacer esto, empieza cada uno no tiene que ver hasta qué punto es cierta, si no voy a lanzar, como que quiera se lanza y gana, yo también estoy de acuerdo, y se lanza le voy a sacar unos votos, tanto de abandonados que dijo eso, pero esos son los que empiezan a hacer algo, y que tiene que entender que puede pintar, no le invita campanitos de agua caliente con los mismos nombres de costumbre, con los mismos elementos de corrección, gente que le habla. Ahí salió yo diría entonces, que le están atacando el mundo, yo imagino que es una campaña que sale del mismo partido que les pide el respaldo, los democráticos no han filtrado un video donde él dice que él voto por Petro para alcalde. Yo ya digo que sí, que él voto por Petro para alcalde de Bogotá, porque Petro ofreció el mes. Imagínense la diferencia con la que estamos tomando la política. Entonces, si yo ofrezco, debo decirlo, si yo puedo ofrecer a lo mejor un viaje a la luna, si hubiese votado bonito, ¿cómo va a mandarlo a la luna? ¿Cómo va a llevarlo para allá? ¿Cómo va a tenerlo? Si usted no tiene un poeta, si tiene escritura, si tiene actorado, ¿cómo va a acompañar? Eso es lo que aquí llegan algunos mensajes, todos los que dicen, hola, hoy te escucho diferente, creo que es la transmisión. Saludos, ingeniero. Saludos, Pedro. Estamos en Bogotá, a 2.600 metros de cerca de las estrellas y sí. Antes que nos escuche, ¿qué cosa, Pedro? Nos avisa si hay interferencias, si se pierde la señal. Y el señor Antonio Domínguez dice, sin esperar las cualidades del líder Londoño, creo que no es el candidato ideal por la edad, por el dice como el papá. Ese es el problema. Entonces, el señor Antonio Domínguez da ese clavo, porque yo diría el problema y el gran problema. Que la gente deje de decir el papá de, y el líder tribal, y empieza a hablar del nivelío de todo. Ahora, ¿quién es el nivelío de un plan de gobierno? ¿A qué quiere llegar? Saludos a Angelito, buenos días. Dice, si el líder de Londoño, algunos dicen, bueno, pero es que lo mismo pasó con Gaviria. No, Gaviria sustituyó a Luis Carlos Galán. Carlos Galán, un titán de la política colombiana, que fue asesinado. Pero César Gaviria era político, que había sido parlamentario, que era jefe de Gaviria, estaba metido en la y al punto que todavía el Partido Liberal en México, Ernesto Zedillo sustituyó al asesinado Luis Donaldo Colosio, otro hombre conocía la política mexicana, pero Zedillo, si se queda accidental, porque ninguno de los otros políticos que iba a ser candidato no se habían apartado de ese cargo. Bueno, Zedillo, bueno, es el papá, eso queda allí también en el partido. Vamos a ir a la música colombiana y venimos a nuestra vuelta al mundo semanal. Ya regresamos aquí a Sin Fronteras, pero con límites, de Radio Sintonía 1420 AM. Estás en sintonía de Sin Fronteras, pero con límites, con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Regresamos aquí a Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Hacemos publicidad. Recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Fórmense, háganlo con los mejores. Recurran a una institución que les brinde un perfil curricular adecuado y que además les entregará un certificado que tiene el aval del Centro de Extensión Profesional de FACES de
de la Universidad Central de Venezuela, Policreativa Consultores. Visite nuestra página web y síganos a través de las redes sociales, @Policreativa Piso Consultores, Policreativa Consultores. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de Telegram, @Luis Daniel Álvarez de Radio, y también a nuestro canal YouTube, donde van a encontrar los programas, @Luis Daniel Álvarez de Radio, mismo nombre, muy simple, se lo aprende una vez y se afila en YouTube y se inscribe en el Telegram, así de sencillo. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, porque creo que la canción de Juanes es la evidencia de lo que venimos hablando, ¿no? Fíjate bien dónde pisa, dice Juanes, porque eso es lo que se está viendo, toda la angustia que se percibe en un país que dejó de ser tranquilo. Bueno, estamos en todos mensajes. Ismael Hernández nos dice: hola Daniel, las cosas en Colombia están súper complicadas. Bastante, Ismael, muy complejo el panorama, y lo que viene, creo, como les dije en la parte anterior, en el segmento anterior, el número desde la cabina de mando, desde los controles de la aeronave, en nuestra vuelta al mundo semanal, la nube que hay al frente en el escenario colombiano es bastante fuerte. Reinaldo dice: ¿qué pueden comentar del Medio Oriente? Bueno, un paréntesis allí, ya entrando entonces en otros temas, antes de hablar de Bolivia, de hablar de México, de hablar de Argentina, que efectivamente la situación del Medio Oriente sigue siendo compleja, en gran parte por la intransigencia de algunos actores. Ellos me han dicho: cuando tú criticas a Benjamín Netanyahu, a Bibi Netanyahu, estás criticando a Israel. No, pues yo no soy como Netanyahu, que considera que reconocer al Estado palestino es aplaudir a Hamás. Es una posición bastante corta, la de un hombre que se vendió como un gran estratega en su momento, y que lamentablemente empeñarse y empecinarse en quedarse en el poder, creo que lo hace salir por la puerta de atrás de toda gestión y de toda historia. Pero si se reconociera al Estado palestino, como están planteando los franceses, los alemanes, sugieren los portugueses, han dicho los españoles, a lo mejor podría encontrarse una paz más estable, porque una Palestina democrática, independiente, dura, puede ser el factor que permita llevar a que haya un gobierno que tenga que entenderse con el gobierno de Israel, tú a tú, para la paz, la concordia, el consenso y la seguridad de la región. Pero bueno, no le gusta a lo mejor eso a Netanyahu, porque a su electorado no le conviene, que no le gustan esas posiciones, y él repite para que sigan votando por él y tenga que hipotecar su futuro político a una cantidad de micropartidos que lo chantajean constantemente, que si no les apoyan lo que ellos sugieren, le quitan el respaldo y cae el gobierno. Yo creo, Reinaldo, que ese es el panorama, el resumen del Medio Oriente. Julián Becerra dice: hola, lo dice con énfasis, Julián. Entonces, ¿qué puede pasar con el futuro de Palestina? Bueno, Julián, el punto debería ser: yo reconozco, ustedes me conocen, saben desde la etapa anterior de Cifrón, hace algunas semanas, saben que no soy un gran admirador del Estado de Israel. Yo creo en el progreso de Israel, creo en el modelo inicial que estableció para todo, con un crisol, como le definí la primera parte, de entendimiento, que es un lugar donde confluyen religiones, lenguas, orígenes distintos. A eso creo. Lo que no creo es la postura de Netanyahu, pero claro que creo que tiene que existir el Estado de Israel, pero también creo que tiene que existir el Estado palestino, porque no es que a Luis Daniel se le ocurrió, se paró a caminar en el avión de la vuelta al mundo semanal y se le ocurrió que haya que crear a Palestina como Estado. No, estoy basando en la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, donde la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, apoyó a la Palestina británica. Creo que hemos perdido aquí el audio. Regresamos, cambiamos de audio. Con eso colocamos de música ligera con Soda Stereo, mientras allí, porque Toti es la coordinadora general de producción, Carlos Colmenares está en los controles, pero ellos además hacen de todo. Y ahí hubo un tema con el audio, con la salida, innovamos saliendo por otro mecanismo, recuperamos la conexión
Y estamos ahora transmitiendo por acá, a lo mejor se escucha un poquito más claro. Entonces, bueno, atento a sus comentarios. Habíamos quedado en algunos mensajes. Decía, por ejemplo, Reinaldo nos había pedido comentar del Medio Oriente y Julián Becerra nos había dicho también que iba a pasar con Palestina. Ahí se cortó el audio. Les voy a decir algunas reflexiones otra vez sobre Palestina. Y de todas formas, bueno, si ya se escuchó, reafirma el comentario. Y si no, para que haya claridad, responderle a Reinaldo y a Julián. Yo creo que es fundamental reconocer al Estado de Israel. Israel tiene derecho a existir. Tiene derecho en esencia, tiene derecho histórico y tiene derecho jurídico, porque hay un mandato de la Organización de las Naciones Unidas a través de la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 que habla de partir la Palestina británica en dos grandes estructuras, una para los judíos y otra para los árabes musulmanes. Eso está allí. Pero así como tiene que existir un Estado judío, un Estado de Israel, debe existir un Estado palestino en el marco de la misma resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, no termina de entender Netanyahu. Yo critico a Netanyahu abiertamente, lo dije antes, retomo esa idea, porque creo que Netanyahu no es Israel. Netanyahu es un personaje que se ha quedado con ganas de permanecer en el poder porque se blinda jurídicamente, porque tiene la posibilidad o la posición de creer que cuenta con un fuero especial siendo primer ministro para impedir algunos procesos en su contra. Pero él no es Israel. El Israel que uno admira es el Israel de los kibbutz, de la seguridad social, de la profundización política. No el Israel de la ley del Estado judío que elimina al árabe como idioma oficial. Porque es que ¿a quién le habla Netanyahu? A su electorado, a la gente que no le gusta que exista un Estado palestino, a la gente que no le gusta que haya convivencia, y logra Netanyahu entonces el guiño de unos micropartidos que lo acompañan y le hacen comparsa y lo chantajean. Le terminan haciendo el juego porque les aprueba lo que quiere. Cuando Netanyahu le dice, eso no me parece conveniente, los micropartidos le dicen, pues entonces vamos a romper con usted y tendrá que llamar a elecciones y tendrá que irse del poder. Entonces Netanyahu mira asustado, por otro lado dice, está bien, los complazco, le da como favor a mí Netanyahu, la avenida Putin, que dicen que también está algo temeroso por el curso de la Ucrania. Yo no lo creo, pero sí, Netanyahu sí puede estar preocupado, porque perder el poder es desmoronarse. Así que eso está allí, Julián, eso está ahí, Reinaldo. Yo creo que una Palestina fuerte, consolidada, dura, democrática es la mejor alternativa de paz para el Medio Oriente, porque va a tener que negociar, va a pedir ayuda, va a canalizar todo, va a haber partidos políticos que renueven ese liderazgo vetusto y arcaico de Mahmoud Abbas, y gente que no se vea sometida al chantaje amponil y criminal de Hamas y de Hezbollah y de cuanta organización criminal hay por ahí. Entonces, si fuese inteligente, Netanyahu reconoce a un Estado palestino, como están pidiendo los alemanes, los portugueses, los franceses, países escandinavos. Pero bueno, él prefiere seguir dividiendo porque es lo que le ha dado réditos en los últimos años. Tito nos dice, como dicen, la geopolítica con sus intereses son, sin palabras, totalmente, Tito. Es que no hay valores y no hay principios. Es una crisis posmoderna absoluta. Entonces dice Tito, es decir, que si no nos agarra el lobo, nos agarra sin cabeza. Puso ahí retrasero, Tito. Dice, desde hace tiempo, todos esperamos que acaben las guerras, que haya paz, pero no se ha logrado. Y dice Antonio Domínguez, como dice Tito, todos esperamos la paz mundial. Yo me uno al comentario de Tito y del señor Antonio Domínguez. Yo también espero la paz mundial, pero compro una frase que usó el presidente de gobierno Pedro Sánchez respecto a Ucrania. Él dijo, no puede ponerse fin a una guerra injusta con una paz injusta. Bueno, eso queda allí también en el tapete. Uno quiere paz, pero que haya paz con justicia. No vaya a pasar lo que tratamos en la primera parte, que se dio un acuerdo de paz en Colombia, que lamentablemente por hacerlo a la carrera y de forma acelerada y atropellada, dejó rendijas abiertas y aquí sufrimos los embates de los ampones que siguen delinquiendo. Pero claro que queremos la paz, pero una paz
de verdad. Así que bueno, saludo a Silvio que dice, hola, muy buen análisis, un abrazo a Silvio que está también siempre pendiente. Entonces bueno, eso está allí, y ya terminando, tocar algunos temas de forma muy rápida. En Bolivia, situación complicada en lo jurídico, han revisado el estatus jurídico y judicial de la expresidenta Yanine Áñez y de los líderes sociales Pumari y Camacho, y han otorgado medidas anulando los procesos anteriores y revertiendo ciertas medidas. Esto ha llevado a que coincidan después de muchas semanas Evo Morales, Luis Arce y además Andrónico Rodríguez, que han dicho que no van a permitir que la impunidad se aproveche y se apropie de la sociedad boliviana. Además, en Bolivia hay polémicas también. Luis Arce, yo creo que es un buen ejercicio, llamó a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta para que dialogaran con él en cómo llevar una transición acorde en Bolivia. Rodrigo Paz asistió, yo creo que hábilmente, además, políticamente, mientras que Tuto Quiroga no quiso ir. Queda mal parado el expresidente Quiroga, porque queda como represor machista, y eso a lo mejor le llega a un electorado que él quiere casar, pero no le hace bien a Bolivia. Y polémicas también porque Rodrigo Paz dijo que si Tuto Quiroga fuese un hombre amplio renunciaría a la segunda vuelta, y ya salió el expresidente boliviano diciendo: la única manera en la que yo no participo en el balotaje es si estoy enterrado, y si me pasa algo, Rodrigo Paz es el responsable. Qué bajo nivel, de verdad, de la política, tan bajo como lo que vamos a hablar para cerrar nuestro programa de hoy. Uno, lo que ocurrió ayer en Loma, en el partido Lomas de Zamora, en Argentina. Iba Javier Milei, por supuesto con su hermana, que actúa como el escudero de la gestión, porque va siempre con él a todos lados. Algunos dicen que ella es la que manda. Yo me acuerdo que el personaje tan oscuro, recuerdo haber leído, que yo no había nacido, pero aquel personaje tan oscuro y turbio en el gobierno de Isabelita de Perón, de López Rega, el brujo López Rega, que hasta repetía y hablaba al mismo tiempo que ella daba los discursos, él movía los labios, me parecía el titiritero de como si la presidenta fuera una marioneta. Yo siento que aquí es igual, aquí la que manda es Karina Milei, y Javier Milei con su motosierra y su cabello despeinado, su actitud de rockero de pésimo gusto, bueno, se vende como si fuera la estrella, pero la que manda es ella. Entonces iba ella con él y con otra persona en un carro, y les lanzaban piedras. Y a Milei por poco le da una pedrada, pero él mismo dice, y la gente de ese entorno afortunadamente se quitó y le pegó a otro. Imagínense la manera, que él es la espalda del presidente argentino, menos mal que le pegó a otro, no a él. Ojalá no le hubiese pegado a nadie. Pero bueno, esto ya ha traído un clima de ruptura en Argentina, porque culpa la Libertad Avanza, el sector de Milei, al kirchnerismo de haber provocado esa acción. Todo eso en un marco de escenario preelectoral. Y el otro caso que también demuestra el poco nivel político fue lo que ocurrió ayer en el Senado mexicano. Una polémica con una senadora del PAN, del Partido Acción Nacional, llamada Lili Telles, ella viene de Morena, que habló de que ella ratificaba una posición, unas declaraciones que había dado a un canal estadounidense, donde le pedía ayuda a Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico en México. Eso provocó que la bancada de Morena, que es mayoría, Morena y sus socios, sus aliados, denunciaran que la oposición mexicana quiere una invasión en el país. Y Fernández Noroña, el polémico José Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, tuvo un intercambio de palabras con ella. Levantó la mano Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y dio la palabra y no se la dieron. Fernández Noroña cerró el debate, cantaron el himno mexicano, y cuando estaban por terminar y abandonar el recinto, Alejandro Moreno subió a la tribuna del Senado y se fue a las manos con Fernández Noroña, que le respondió también. Ayer González, un periodista, que dicen que más que periodista es un activista del presidente del Senado, que se atravesó y terminó entonces agredido por Alejandro Moreno. Y además de eso, terminan las acusaciones. Alejandro Moreno dice: Fernández Noroña es un cobarde porque insultó a Lili Telles y no fue capaz de irse a las manos conmigo. Claro, cuando ya empiezan las cosas a darse políticamente, eso no es política, eso lo que es barbarie. Están definiendo a golpes y patadas en un recinto como el Senado mexicano.
Bueno, lamentablemente, pero eso es lo que se está viendo, y gran parte de la culpa de eso la tiene Morena, que ha llevado a que el Senado y el Congreso mexicano, la Cámara de Diputados, se manejen como un lugar donde venden flautas y como un mercado municipal, tristemente. Eso es lo que se ve en la política mexicana, que está totalmente derruida. Entonces, bueno, eso es el balance que tenemos. Hoy tomamos, gracias a Radio Sintonía 1420M, nos dio unos minuticos más para poder cerrar las ideas. Bueno, eso es lo que tenemos por allí. Vamos a hacer publicidad, recordar que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Polis Creativa Consultores. Recomendación, visitar la página web y ver las redes sociales. Polis Creativa Consultores, fórmense y háganlo con los mejores. Polis Creativa Consultores. Bueno, nos vamos entonces. En la presidencia y dirección general de emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. Toti López Colaterio en la coordinación general de producción. Un abrazo a Toti, que junto a Carlos Colmenares, que está en los controles pendientes para hacer posible el programa de hoy. Algunos inconvenientes de audio, pero ellos trabajando. Hoy además de estar en la producción y en los controles, tienen de técnicos allí moviendo cables y revisando conexiones, y logramos finalmente salir por una vía mucho más clara que es la que tenemos. Un abrazo a Toti López Cocaterro y a Carlos Colmenares, que están en los controles. Bueno, quien habló para ustedes en esta vuelta al mundo semanal, como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana por Radio Sintonía 1420M, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 392. Bueno, muy pronto vamos a estar en el estudio, lo vamos a estar acompañando por allá. Nos quedan algunos días aún en el exterior, pero pronto vamos allá. Y para cerrar, colocamos entonces una canción. Creo que ya está hablando de Argentina, un mensaje de Carlos Gardel: el mundo es cuesta abajo, como dice el tango. Bueno, cuesta abajo la rodada. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo jueves aquí, en Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Un abrazo para todos. Saludos.